Muy buenos días, tardes o noches, ¿qué tal amigazos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que excelentemente bien. En el video de hoy les voy a hablar de una película que la verdad no estoy seguro si es tan conocida. Es bastante gráfica, tal vez por esa razón no fue muy promocionada en los cines, porque la verdad sí tendría una restricción de edad fuerte. Y se llama Anticristo, dirigida por Lars von Trier. Para empezar hablando de esta película quisiera hablar del prólogo. El prólogo es un prólogo muy hermoso, es de los prólogos más hermosos que he visto en mi vida. Tiene una forma muy elegante en términos cinematográficos, digámoslo, de situarte en la historia. Es bastante hermoso, bastante bonito y no deja de ser perturbador. Porque digamos que esto es lo que pasa a lo largo de esta película. Es una película que muy bella, muy interesante, pero no deja de ser perturbadora. Esta película en verdad explora unos sitios muy profundos de la mente humana y sobre todo de la mujer, del género femenino. Está llena de simbolismo, llena de metáforas, llena de significado. Es una película cargada de muchísimo significado. Digamos que un pequeño vestigio del lenguaje cinematográfico cargado de significado que emplea esta película es al comienzo, cuando el niño, alerta de spoiler, aunque bueno, igual es en el prólogo, no es tan spoiler, pero si no te la has visto y no te has visto el prólogo, pues sí será un spoiler para ti. Pero cuando el niño se va a botar por la ventana, que primero se sube a la mesa, bota tres figuras de tres hombres. O creo que esta escena no es del prólogo, sino después, pero el niño cuando se está montando a la mesa, el caso es que bota esas tres figuras. Eso, y esas tres figuras, digamos que en el pie, son figuritas, son así, de tres hombres. En el pie tienen tres nombres: dolor, duelo y desesperación, si no estoy mal. Bueno, esas son las traducciones al español, porque obviamente está en inglés. Entonces el hecho de que este niño, antes de caerse por la ventana y morirse, bote al suelo esas tres figuras, está muy relacionado para mí con el nombre de la película, porque al final esta película se llama Anticristo. En vez de como lo fue Cristo, digamos, para la religión, que trajo paz, trajo amor al mundo, este niño trajo todo lo contrario. Trajo caos, trajo guerra, obviamente no guerra entre naciones, pero sí guerra sentimental y entre los personajes. Trajo desesperación, pena, dolor, sufrimiento con su muerte. Entonces por eso se llama Anticristo la película, por eso este niño bota al piso esas tres figuras, que son esas tres representaciones de lo que él va a producir más adelante en la película con su partida de este mundo. La verdad es bastante buena y tiene de verdad tanto simbolismo que hay que vérsela varias veces. Está cargada de simbolismo, es una película bien cargadita. Hay dos personajes: está la mujer que está en duelo, que esta película está tan bien pensada, que esto sí es un spoiler grande, cuidado, que no es sino hasta el final que nos damos cuenta que el duelo de esta mujer es un duelo muy particular, porque no es el duelo de perder a su hijo, sino es el duelo de dejar morir a su hijo. Porque ella estaba entregada al placer con su esposo y vio que su hijo se iba a botar por la ventana, que se estaba acercando peligrosamente. Apartó la vista y siguió en lo que estaba. Dejó morir a su hijo, y ese es su duelo, esa es su tragedia, por decirlo de alguna forma. Entonces es un duelo muy interesante. Y digamos que este terapeuta, su esposo, es terapeuta, es psicólogo, atiende pacientes, trata de ayudarla, pero no la trata de ayudar desde el sitio de en verdad genuinamente estar preocupado por su esposa y querer ayudarla, sino por querer probarse a sí mismo sus capacidades como psicólogo y como terapeuta. O sea, no la ayuda desde el amor, sino desde el ego. Entonces esta relación entre estos dos personajes es súper interesante, porque una tiene un duelo que no es lo que parece, y el otro ayuda a su mujer, pero tampoco la ayuda. O sea, nada es lo que parece en esta película. En las relaciones de los personajes, la relación que entablan los dos personajes principales es súper compleja, súper complicada y súper profunda. Él también, pues, él la ayuda desde el ego salvador que muchas veces gobierna al hombre, y ella se rehúsa porque su duelo no es el duelo que él cree por el que ella está pasando, y por una rebeldía, una emancipación femenina. Es muy interesante esta película. El ego del terapeuta lo ciega, o lo cega, no sé, lo ciega, como sea, completamente. Un comentario que tengo acerca de esta película es que es una película que es para gente paciente. No estoy diciendo que sea aburrida, porque no es aburrida, en ningún momento te aburre, pero sí como que va construyendo una expectativa y va construyendo un clímax bastante bien elaborado, y cuando ese clímax llega, pues es brutal, es genial. Pero tienes que ser paciente. Entonces por eso digo que esta película es para pacientes. Esta película es muy interesante porque habla de dos polos, habla de dos polos. Está lo masculino y lo femenino, aunque ahonda mucho más en lo femenino, porque francamente para el caso de esta película es más interesante, pero también toca lo masculino. El ego salvador del terapeuta lo ciega, como sea, frente a la situación verdadera de su esposa, y eso es lo que en verdad lo termina matando, porque ella le da señales de que está en otro sitio completamente, que la terapia no va a funcionar, le da señales desde el comienzo, y él las ignora por su ego, por querer ayudarla desde soy un excelente terapeuta, en fin. Y la mujer
la dimensión femenina. Esta mujer estaba haciendo una tesis sobre el feminicidio. Empezó a estudiar sobre la Edad Media, sobre cómo trataban a las mujeres, sobre si en esa época el pensamiento que se tenía sobre que si la mujer era malvada, pues también un montón de cosas bíblicas que siempre han sido bastante misóginas, de decir que la mujer es la que incita al hombre al mal. Obviamente cosas absurdas, pero ella empezó a leer todo eso y se empezó a empapar mucho de esa información y se enteró del concepto de la bruja, que digamos que en este video trataremos que ese concepto de la bruja no sea un nombre despectivo para llamar a una mujer, sino sea un recurso de emancipación, porque en verdad las brujas eran mujeres, en su gran mayoría eran mujeres pues inteligentes, con conocimientos, que no querían someterse a la sociedad ni a tener un marido, en fin, a las costumbres, y se les era llamada brujas y se les asesinaba. Entonces la bruja es el nombre para referirse a la mujer emancipada pues de los tiempos de antes, y también en esta película. Entonces esta mujer encuentra dentro de sí esa bruja, esa necesidad de libertad, esa necesidad de liberarse de ciertas opresiones y ciertas imposiciones sociales, esa dualidad de si seguir siendo una mujer que sigue las reglas o si convertirse en la bruja. Esa dualidad le empieza a trastornar. Yo tengo una teoría, y es que ella, bueno, tampoco es una teoría mía, es un pensamiento, y es que ella en verdad nunca quiso ser mamá y tuvo ese hijo por presión social, porque muchas veces se le dice a la mujer que solo sirve para eso. Entonces yo pienso que ella en verdad no quería tener un hijo, sino simplemente gozar de su sexualidad con su esposo, alimentar sus conocimientos y ser libre básicamente. Pero tuvo el hijo por eso. Por eso cuando estaba entregada al placer, pesó más el placer que el amor por su hijo en ese momento. Por eso su hijo murió, y esa es su gran dualidad. Es como estar pisando la raya. De este lado está convertirse en la bruja y de este lado es la zona de confort o la zona digamos, de lo que es conveniente socialmente, y ella está pisando esa raya. Y cuando el niño muere y ella es consciente de que él muere, da el paso y se mete de lleno y ya no hay vuelta atrás. Pero queda el duelo frente a este gran cambio en su vida, porque es algo muy, muy fuerte que ella no puede aceptar al comienzo. El director, la mujer la usa para encarnar la dualidad entre lo místico y lo racional, el bien y el mal, lo divino, lo satánico, porque la mujer es un ser que puede dar vida, pero también puede quitarla. Ese elemento de la bruja que vive dentro de esta mujer la asusta, porque siempre había sido relacionada con la maldad, y como ella había estudiado la Edad Media y cómo las mujeres eran tratadas en ese entonces, se sentía malvada, se sentía que se estaba convirtiendo en una villana, en una persona poseída por el mal. Digamos que por eso esto también toma lugar en el bosque, porque el bosque es un sitio fuera de la civilización. La ley es la ley del bosque. Ahí habitan las brujas porque están fuera de la civilización y fuera, digamos, de la jurisdicción o como se diga. Esta película ahonda en los impulsos inconscientes del ser humano y qué sucede después de que nos entregamos a nuestra naturaleza, a nuestro instinto. Lars von Trier, digamos que practicaba esto de crear cine para que no, como tal, no se entendiera en muchos casos, sino para que se viviera y se sintiera. Eso es lo que hay que hacer con esta película, vivirla y sentirla más que tratar de comprenderla racionalmente. Ya si no la entiendes racionalmente, puedes mirarte este video, pero si la vives y la sientes, va a ser mucho más sencillo luego empezar a analizar, a deconstruir y tratar de comprenderla una vez te la hayas visto o la segunda vez que te la veas. Hay muchas interpretaciones sobre el final, te voy a compartir la mía personalmente. Es que al final el terapeuta, después de haberse entregado a su naturaleza, spoiler, haber matado a su esposa, que se entregó a su naturaleza, se despojó del ego, por fin entendió sin prejuicios y sin limitaciones la situación verdadera y natural que vive la mujer desde tiempos muy pasados, y entendió el conflicto, entendió la lucha de las mujeres, con esa imagen de todas las mujeres corriendo colina arriba, que para mí pues está dentro de la cabeza del terapeuta, y es una especie de epifanía o reconocimiento de lo que en verdad sucedía, que él no pudo ver por estar cegado por su propio ego. Qué película tan interesante. Espero que este video no haya sido muy largo y que no te haya aburrido, sino que te haya entretenido. Si no la viste, ve y te la miras y me dices qué tal te parece. Si ya te la viste, cuéntame qué te pareció en los comentarios. Gracias por estar acá un día más. Sin nada más que decir, Mundo Rojo y Canela se despiden. Hasta la siguiente ocasión. Adiós.